Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos un análisis tanto del mercado local como internacional de fin de año y al cual vamos a llamar mercado de oportunidades. ¿Por qué es esto? Por algunos precios que justamente posicionan en posición de compra para bastantes activos, sean a nivel local y también activos internacionales. En primer lugar, una buena noticia para Argentina. Una calificadora de riesgo, Fitch, mejoró la calificación de los bancos argentinos por el crecimiento del crédito. En ese sentido, también está dando vueltas esa posibilidad de aumentar las líneas de créditos a agentes económicos que quieran endeudarse en dólares a pesar de no ser exportadores. Sería un cambio en reglas de juego que se dictaron hace más de una década atrás para asegurarse que alguien que se endeuda en dólares tenga una capacidad de generar dólares genuina y no que suceda como al final de la convertibilidad, en donde gran parte de la deuda en el sistema financiero era en dólares, a pesar de que los agentes que se ven endeudados solamente podían obtener pesos por sus ingresos usuales y el tipo de cambio se había movido primero de un 1 a cerca de 2 y después a 3 y así convivió en los próximos años, lo cual llevó a una especificación de las deudas y un efecto muy importante en términos negativos patrimonial para las entidades financieras. Bueno, estamos, dado el ingreso de dinero por el blanqueo, la posibilidad de ir regularizando el funcionamiento del mercado de cambios, cosas a lo cual vamos a hacer referencia también a alguna medida del Banco Central. Bueno, volver otra vez a generar líneas de créditos en dólares, por ejemplo, para créditos hipotecarios. Veremos qué sucede, pero bueno, los bancos están tratando de funcionar más como bancos y si la economía va a ser bimonetaria, bueno, que exista la posibilidad de prestar también a los distintos agentes que quieran endeudarse en dólares. Esto es una buena medida. Por otro lado, también lo que sucedió previo a Navidad. A propósito, feliz Navidad para todos. Este video está siendo grabado el día 25 de diciembre. Bueno. Los ADRs en una plaza que fue bastante reducida durante el día 24 y también el día 23 tuvieron un comportamiento positivo. Algunos tuvieron subas superior o cercanas al 6%, otros no tanto. Los bonos argentinos siguen subiendo. Hay que destacar también que los bonos tienen un incentivo adicional para su posicionamiento sobre el final de año por una cuestión tributaria. ¿Mm? Entonces, hay una demanda adicional por bonos argentinos, dado que esto me permite el no tributar en bienes personales por mi posición en bonos, siendo por supuesto una persona física. Si vemos los ADRs, acá tenemos familia de ADRs argentinos completa. Me voy a encontrar que tengo muchos de servicios, bancos en particular, tengo tres bancos, después tengo energía y bueno, electricidad, algo de real estate, pero en definitiva tengo mucho de servicios. Una empresa a destacar es Telecom, por ejemplo, entre las que pueden ser muy beneficiadas, como en el con los 90 con un tipo de cambio atrasado, aunque al presidente no le guste y su equipo económico. Si incluso tratamos de frenar la inflación y al final hay una chapa sobre eh, algunas ideas de estructuralmente bajar la inflación, sacando y generando una slide en base a información que se presentó hace ya más de 2 meses en las jornadas monetarias y financieras del Banco Central. Bueno, parte de la presentación de Arriazu tomamos un poquitito y lo estamos presentando. Pero bueno, vamos a acciones. Acciones, ADRs, acá tomamos, ya que mejora la calificación de los bancos y hablamos también de empresas que tengan cotización en el mercado internacional, tomamos al Banco Macro. Del Banco Macro vemos, ya lo hemos analizado varias veces, pero esta vez lo que quería enfocarme era el comportamiento que había tenido a lo largo del año, una suba del 248%, y acá estamos hablando directamente de su cotización en dólares. ¿M?
¿Y qué es lo que sucedió durante la última jornada bursátil con una suba del 1,43? Por eso no todos subieron al 6%, pero también hay otros que han tenido subas menores, pero que acumulan una suba que a todas luces es extraordinaria. ¿Mm? Mucho mayor que cualquiera de los distintos activos, ni hablar de la pérdida en términos de dólares que uno ha tenido por conservar dólares en la mano. Por ejemplo, con esos dólares hubiese comprado acciones del Banco Macro en dólares y hubiese tenido una ganancia sideral que es una vida de tasa de interés a nivel internacional. Hablaba de Telecom, y ahí es donde uno puede destacar una empresa que en términos relativos está atrasada respecto a otras empresas que han tenido un comportamiento tan positivo como el Banco Macro. Si siguen la idea de la liberalización de las tarifas, si el mercado lo permite, porque realmente una empresa puede querer cobrar más, pero los demandantes tienen que poder pagar ese precio. Es una empresa que tiene bastante para poder subir. Es una empresa, y acá hay un detalle, por eso presentaba también este gráfico con un price earning de 12,5, lo cual significa que el precio en relación a las ganancias es en términos internacionales relativamente bajo. Y por otro lado, tiene una beta de 0,67. Si lo pensamos, significa que tiene un riesgo menor que el promedio del mercado. ¿Mm? Entonces ahí tengo una acción que es bastante interesante para poder posicionarse mirando hacia el mediano o largo plazo, y al mismo tiempo en términos relativos tiene una tasa respecto al resto. Por supuesto, no tuvo un mercado que se desenvuelva como fue el mercado financiero. Si vamos también a lo central, el Merval, y ahí puedo hacer una comparación respecto a los dos activos que presenté antes. El Merval a nivel anual, estoy viendo una suba del 174%, mientras que los dos activos que mostré antes, uno está muy por debajo del Merval. Hablo del caso de Telecom con 69%. En esta medida estoy hablando en dólares, y por otro lado lo que es Banco Macro con una suba del 248%. ¿Mm? Si la llevo a pesos, por supuesto que estas evoluciones son mayores. Cuando hablamos del Merval, lo estamos viendo directamente en lo que es el valor Merval en pesos, con una suba así del 174%. Bien, el Merval claramente, dado este gráfico, muestra este comportamiento que uno siempre plantea de un canal ascendente que se ha mantenido gran parte del año. Por supuesto que hay dos momentos de baja, el de marzo y el que siempre hacemos referencia de julio, pero después para retomar ese canal alcista. ¿Qué podemos esperar? Digo, mercado de oportunidades, sí. Este Merval, por supuesto que en dólares y con el dólar tasado está carísimo. Tenemos muchas acciones que han tenido ajustes en términos relativos respecto a otras acciones, a otros activos recientes que las han posicionado para poder comprarlas. O al mismo tiempo tienen distintas noticias por detrás que, ya afectando los fundamentos de la acción, las hace interesantes para poder posicionar. Sí, eso es lo que vamos destacando. Ya el hecho de hablar de Telecom habla de una empresa muy interesante para posicionarse. Cuando hablamos de Banco Macro, son empresas que van a recibir, sea Banco Macro, Banco Galicia, Superville, con los rumores de compra de parte de otra entidad. Empresas que son muy interesantes para poder posicionar dinero si uno tiene buenas expectativas hacia el futuro de Argentina. Por supuesto, esto es todo de expectativas y son visiones particulares y subjetivas de cada uno. Quien no tenga buenas expectativas respecto a Argentina tiene un mundo entero para poder invertir. Quien piense que Argentina, en términos relativos a otros mercados, es interesante, que piense que este gobierno va a poder mantener una estabilidad macroeconómica con una recuperación y crecimiento durante el año 2025 y una inflación en declive, es la super oportunidad, si no lo hizo antes, de posicionarse en activos argentinos, incluso esperando algún tipo de ajuste para poder posicionarse. Las oportunidades se dan generalmente cuando se dan bajas, ¿no? En plena suba. Si veo un activo que sube 5 días seguidos el 6%, la verdad es que esperaría una toma de ganancias para posicionarme en él. Seguimos avanzando en lo que es la presentación, y acá hay algo que es de destacar. El lunes, operatoria del Banco Central en términos relativos, y uso ese concepto porque nada es absoluto, lo que interesa es lo relativo.
menor a otros momentos, con una suba de 179 en lo que es, discúlpeme, con una venta de divisas de 179 millones, pero que es lógico a partir de el momento del año en el cual estamos viviendo, ¿sí? Además que a partir del lunes comenzó a funcionar lo que es la compra en el exterior sin pagar impuesto país. Es un tema interesante para ver cómo es la evolución futura de las divisas, del mercado cambiario, del tipo de cambio, sea en los financieros, así como en lo oficial. En lo oficial, uno espera que traten de estabilizar con el Colón cada vez menor, pero por otro lado estamos hablando de un mercado financiero que tiene vida propia. Entonces, será interesante durante estos próximos meses, en donde normalmente hay mucha demanda de divisas, que estemos viendo alguna pérdida de reservas. Si llega a, por ejemplo, al final de diciembre y sobre todo en enero, o febrero, a acumular reservas el Banco Central, la realidad es que sería un hito histórico, sabiendo sobre todo que en enero el Banco Central va a tener que proveer en parte seguramente al Tesoro. El Tesoro dice ya tiene los dólares separados, bueno, veremos si es así, para afrontar pagos en dólares sobre comienzo del mes. Sobre este tema ya hemos hecho un video mostrando el calendario de pagos que tiene Argentina, tanto 2025, 26 y 2027. Hablando justamente del mercado cambiario, el Banco Central avanza en la flexibilización del acceso al mercado libre de cambios y propone que a partir del 1 de enero, sin una conformidad previa, se pueda acceder al mercado libre de cambio para poder cancelar obligaciones financieras, ¿sí? Es un paso más en lo que es una especie de liberalización del cepo parcial, gota a gota, para ir liberando el mercado de cambios. Esto es muy interesante, pero debemos recordar algo que es sobre lo cual se está hablando, pero horas y horas en los distintos medios. Si es la caída del real brasileño respecto a el dólar norteamericano y por lo tanto a otras monedas como la moneda argentina. Sabemos que esto se debe al déficit fiscal que presenta Brasil y el pobre planteo en cuanto de ajuste con miras a resolver este problema. Cuando un país tiene un 7% de déficit fiscal y la propuesta a 2 años es bajar el gasto público en no más de 11 mil millones de dólares, o sea, 0,5% del PBI de esa economía, es lógico que haya un ataque especulativo a esa moneda. Y por otro lado, se plantea una baja de impuestos a una gran parte de los contribuyentes que tienen un ingreso debajo de un cierto umbral en Brasil. Entonces, uno dice, bueno, Brasil está bien que hagan su vida. No, es nuestro socio comercial, tenemos un porcentaje importante de nuestras exportaciones e incluso importaciones, y eso irá en aumento. Hay que recordar que las importaciones tienen una propensión marginal que es positiva por la decisión marginal de importar respecto al nivel de actividad. Cuando nosotros aumentemos nuestra actividad, nuestro ingreso, vamos a estar importando más. Si tenemos el otro lado de la frontera a Brasil y estamos en el marco del Mercosur, es lógico que una parte importante de esas importaciones sean de productos brasileños ahora mucho más baratos. Lo van a poder estar verificando quienes viajen en los próximos días o meses a Brasil, así como también todos los que han viajado y que pueden estar contando ¿qué tan barato está Brasil? Uno dirá los viajes. Los viajes significan servicios que se están adquiriendo en el resto del mundo. La cantidad, el turismo receptivo de otros países que han venido a Argentina ha disminuido. Por ejemplo, el caso de Uruguay en un 50%. El caso de Brasil es un poco menos el porcentaje, así como también ha aumentado la cantidad de turismo emisor. Eso en la balanza de pagos de Argentina va a tener un efecto, y uno lo plantea no porque estemos haciendo un análisis puramente macroeconómico, porque no es el sentido de este video, sino hablar de los mercados, pero entonces vamos a pensar también en cuál es el efecto sobre el mercado argentino de esta situación de Brasil y si efectivamente se van a estar dando las expectativas que se plantean, por ejemplo, en el Banco Central.
en donde sí se describe que la inflación de noviembre fue el 2,4% y seguramente si uno ve más desglosado este índice, va a ver que el de productos importados dio negativo, o sea que los sectores que compiten con productos importados y que pudieron ingresar esos productos, en vez de tener un comportamiento positivo en el aumento de precios, una suba de precios, han tenido una pequeña deflación. La interanual está en el 166%, pero vamos a la esperada, 29,4%. Si tenemos esa inflación, efectivamente, para el año que viene del 30%, otros estiman 38%, dentro del gobierno se habla de menos del 20%. La tasa de política monetaria con un menos del 20% puede ser adecuada a un 32% que da una efectiva del 38%, pero no es casualidad, no es el 38, es 37,69 que la tasa efectiva a un año, dada la tasa de política monetaria, esté cerca del 38%, que es lo que uno mira como inflación potencial para Argentina, dado los datos hasta ahora. Justamente ahí vemos una tasa Badlar del 34,88 que 32,88 que nos va a estar llevando a una efectiva también de 38,28. Las tasas de interés se mueven en tándem y eso lo podemos estar verificando sacando esta información directamente del Banco Central. Volviendo a Brasil, Brasil perdiendo mucho de tipo de cambio, con una tasa de interés en términos nominales relativamente baja. Nos vamos a encontrar que entonces no esperan tanta inflación, pero sí un abaratamiento de su economía. Y nosotros vamos a tener una economía, y ahí es donde quiero llegar al punto, que se va a estar encareciendo en aproximadamente entre el 30 y el 40%, con un tipo de cambio que potencialmente podemos pasar a incrementarlo una tasa aún menor que lo que se está haciendo ahora, que es el 2% mensual. Para estabilizar quizás se baje al 1%. Si eso es efectivamente lo que se va a estar dando, vamos a tener una caída más de tipo de cambio real en forma bilateral con Brasil, lo cual va a potenciar más las importaciones. Eso es pensando en el comercio exterior argentino y el desenvolvimiento de nuestra economía. ¿Quién satisface la demanda de Argentina? ¿Productores argentinos o productos del resto del mundo? Y eso va a implicar un cambio de valor en algunas de las acciones de Argentina. Mientras tanto, pensando también en esas expectativas de inflación y ya entrando un poco en activos financieros, vemos que la curva CER sigue moviéndose hacia abajo. Hay veces que tiene un movimiento un poco hacia arriba y los títulos CER se van al 9, cerca del 10%, pero enseguida entra mucha compra y vuelven otra vez a bajarlos. Vemos que títulos con una duration a un poco más de cercano a los 2 años están rindiendo entre el 8% y el 9%. Por supuesto, más inflación. Entonces son una buena alternativa de posicionamiento del dinero. Acá tengo una buena oportunidad para posicionar el dinero. El corto plazo ya tengo títulos tan caros, ¿sí? Que dan tasas del 3,5%, del 4%. Si vemos la línea azul, que es la tasa promedio, lo que está por encima de la línea es lo que está en precio, lo que conviene comprar. Lo que está por debajo de la línea ya está en términos relativos muy caro. Entonces vemos desde un TX28, que en términos relativos está caro, así como también títulos de corto plazo, el TX25, que está también caro respecto a otros títulos que tienen la misma duration. Hablando entonces de qué es lo que espera el mercado y una rentabilidad del 38% seguramente sea atractiva o del 40%. Ahora vamos a ver el PBA 25 que siempre lo he estado siguiendo y vamos a ver que no casualidad también la tasa implícita del precio del cierre del último día operatoria, que fue el día 24, también está en el 38%. O sea, las tasas se mueven en tándem. Un activo que tiene una tasa de rentabilidad muy por encima al conjunto tenderá a aumentar de precio, lo cual hará bajar su tasa implícita, mientras que el que tenga una tasa muy debajo del promedio perderá precio para llevar su tasa a la del promedio. Entonces, si yo veo el TX25 a una tasa del 3,57 y con la misma duration, tengo el TZX o 5, que es una LCAP, discúlpeme, que es un título SER también, que da un 7% y
uno debiera posicionarse, quedar al 7% y sacar de cartera, porque ya se ha puesto muy caro el TX25. ¿Sí? Seguimos avanzando y ahora sí vamos a acciones. Lo otro era para destacar el tema de la tasa esperada del 38% no coincide con una inflación del 20% y una baja de la tasa de evaluación mensual del 1%. Se nos va a atrasar mucho la economía. Ahora, volviendo después de ese análisis, esa ilustración que quise hacer con esos gráficos, volvemos a lo que es acciones y ahí sí veo el banco macro, porque digo, si al Banco Macro se lo presenta como, o a los bancos de Argentina, como activos, sobre los cuales baja el riesgo, lo cual los hace más apetecibles, bueno, el Banco Macro va a tener una suba, si lo miramos en términos de pocas semanas, de un valor que estaba en los 9.000 a 11.700. Vemos cómo estuvo lateral durante un periodo bastante largo. Estamos hablando de un periodo de fácil 2 meses que estuvo bastante lateral y después tuvo la suba que lo llevó de un valor muy cercano a los, como decía antes, 9.000 pesos para irme a este valor que incluso sobrepasó los 11.700 y luego tuvo un ajuste. Si lo vemos en términos de análisis, por los fundamentos lo entendemos perfectamente. En términos de análisis técnico, lo que vemos es que abandonó un canal ascendente e incluso superó lo que era duplicar el canal que había sido abandonado, el límite superior del canal. Ahora está en el límite superior del canal ascendente, que implicaba una duplicación de este primer canal, que es el que estoy marcando acá, que había sido abandonado y sobre el cual estuvo durante fácil 3 meses. Acá decía lateral 2 y un mes más todavía hacia atrás. Banco Macro, si vemos el MAT como indicador, está bajando la distancia entre la señal y el promedio, lo cual puede implicar que ya de a poco se está haciendo relativamente caro. Ya abandonó la posición de sobrecompra, iba hacia una posición de sobreventa, pero en las últimas ruedas donde se dio, en estas últimas 3 ruedas, ese movimiento que lo llevó a los 11.700, bueno, ahí es donde giró y otra vez estaría quebrando, vemos si se verifica o no, quebrando de lo que es el promedio, lo que es la señal en el RSI estocástico. Banco macro puede ser una buena oportunidad, por los fundamentos sí. Miraría mucho el intradiario y si hay algún ajuste, dado que está en un límite superior de un canal para poder comprarlo más barato. Por supuesto que es un activo para tener en cartera, eso ninguno de los activos que uno presenta es algo que diga que lo estoy mostrando. A propósito, como un ejemplo de dónde no posicionarse, es un activo para tener en cartera. El tema es el timing de cuándo. Por fundamentos, Banco Macro es un activo para poder incorporarlo, así como también es Edenor. Pero Edenor también está en el límite superior de un canal ascendente. Aunque lo había superado, podríamos haber hecho otra línea acá arriba, nada más que está abandonando directamente un canal de corto plazo que era más ascendente todavía que el anterior. Si vemos los mismos indicadores que planteaba antes, pero le agrego un par de datos, para Edenor lo que ha sucedido es que el volumen en las últimas 3 ruedas, que han sido positivas, ha sido de mayor a menor, lo cual significa que puede estar quedándose sin fuerza. Piensen en que hay menos gente que está dispuesto a comprar a este precio esta empresa. Nadie dice que mañana no suba el 10% porque siempre puede haber nueva información o nuevos jugadores que nutridos de la información digan ahora entro en el mercado. Es una empresa que ha tenido una suba de 187% a lo largo del año y que en la última semana ha tenido una suba superior al 5%. Cuando uno toma esos valores para Argentina, parecen poco. Cuando uno los toma a nivel internacional, esto repito en cada uno de los videos, es la rentabilidad de un año. ¿Mm? Y estamos hablando de una semana corta, con feriados, etcétera. Entonces, podemos ver si, y acá hablamos de oportunidades, si hay algún tipo de ajuste. Igual acá, a diferencia del caso del Banco Macro, ya se fue a la posición de sobreventa y puede estar recuperándose, así como en el MAT, a diferencia del Banco Macro, ya se fue a una relación, un valor menor del promedio respecto a la señal y está disminuyendo ese valor. Lo que va en contra de Denor es el hecho que el volumen en la suba fue cada vez menor.
pero si nos manejáramos por el MAT y por el RSI, está en una posición para comprarlo. Incluso quizás eso fue el indicador que tomaron aquellos que lo compraron y que tuvieron ya 3 días de suba. Para incorporarlo en la cartera, por supuesto que sí, el tema es el timing para poder hacerlo. YPF, nadie va a estar diciendo que es una novedad. Las últimas noticias de YPF, el hecho de que haya vendido una empresa en Brasil, el hecho de haberse asociado o se está asociando con Shell, ocupando el lugar de Petronas, más allá de todas las otras noticias tenemos de YPF, desde que no se tuvo que hacer cargo del juicio perdido por la nacionalización de Kicillof, en adelante han sido realmente noticias que han potenciado el valor de YPF. Si hubo un ajuste en los últimos 2 días, ha sido con volumen decreciente. Tranquilamente YPF puede estar, a pesar de que está en un valor en términos relativos caro, dicen 50.400, un valor caro, estábamos hace no mucho en 30.000 pesos, ahora está en 50, bueno, pero YPF ha tenido un comportamiento en el mes del 15%. Si me voy a un comportamiento anual, estamos hablando de un comportamiento que está un poco por debajo del 200%. Todo es relativo. Al lado de los bancos ha tenido un comportamiento pobre. Al lado de Telecom ha multiplicado por más de 2 veces el comportamiento de Telecom. Las noticias, los fundamentos de YPF son buenísimos y cada vez mejores, con un gran potencial de incremento de sus negocios. Si lo vemos en dólares, esta información está sacada hoy sobre el cierre de ayer en el mercado de Nueva York. En dólares estaba en 42,79. Todos los indicadores mostrarían la posibilidad de compra. Hay buenos datos en términos de fundamentos. Lo que uno puede observar es que esta empresa, quizás en pesos parezca en términos relativamente caros, pero si vamos a este gráfico, que es el del YPF, en dólares y a lo largo del tiempo, y Yahoo Finance es una buena fuente de información en este sentido, vemos que ha tenido valores en la historia que han estado mucho más por encima de este valor. Está bien, vamos a decir, esto es 20 años atrás, sí, 20 años atrás YPF valía cerca de $70. Antes de la crisis, bien de la convertibilidad, después comienza valor, estaba en valores similares al actual. O sea que estamos hablando de que en un momento, al final del 99, más hacia el medio, hay que recordar que el último año bueno de la convertibilidad es el año 98. 99 es un año electoral, pero de cambio de mando, y de la Rúa, cuando asume en diciembre, realiza el impuestazo, implementa lo que es el impuestazo, grava a la clase media, y de ahí en más Argentina profundiza lo que era un estancamiento, se transforma en recesión y terminamos con la salida de la convertibilidad. Todo ese derrotero es lo que hizo que YPF pierda valor a un valor cerca de $10. Solamente estuvo más barata la acción de YPF a partir de lo que fue la pandemia. ¿Mm? Donde su acción se fue a la mitad de ese mínimo de $10. Pero de ahí en más, esta acción ha tenido una recuperación que se ha ido a los $42, con los avatares, por supuesto, con la acción no es una línea recta, sino un comportamiento que va zigzagueando, pero vemos que, sobre todo durante este año, se ha dado la suba desde los 23, $24 a los 42 actuales. Tiene para recorrer, muchísimo tiene para recorrer. El tema es si es el momento oportuno o no de ingresar, porque puede tener algún ajuste donde posicionarse, pero esperando siempre el ajuste, quizás le terminamos comprando más arriba si no le tenemos incorporada en la cartera. Siempre en inversiones uno puede tomar una decisión de inversión y después definir el timing. Lo que uno también puede realizar, si no está seguro si es el momento exacto, adecuado, que nadie lo va a saber hasta que suceda, es ir parcialmente tomando una posición en el activo. Eso es invertir promediando en definitiva el precio. Bien. Otra empresa que hemos, en todos los análisis, o en muchos análisis presentados, la empresa Metrogas, ya excedió las que eran las expectativas que uno tenía, hubo toma de ganancias, abandonamos la acción, volvemos a tomarla, está en 3.050 con una suba de más del 250% en el año, o sea que está hasta incluso mejor que YPF. Esto tuvo que ver sobre todo con el ingreso de la empresa dentro del Merval, más allá de toda la información que hemos presentado en distintos análisis sobre ella.
quizás uno la ve que ya ha llegado a valores superiores en un canal ascendente, lo ha hecho en las últimas semanas algunas veces, porque cada una de estas barritas es un día. Si lo tomamos como una referencia a lo que es este canal ascendente, y este es el límite superior y la línea azul de abajo es el límite inferior, bueno. Metrogas ya ha tenido un ajuste de su precio, se ha estado moviendo de forma un poco lateral. Había quebrado el límite inferior, vemos que el volumen en la suba es menor, pero ya se fue a una posición de sobreventa. Puede ser una de las oportunidades de volver a posicionarse otra vez, como no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, porque dependemos de mil factores exógenos que no podemos manejar, otra vez está en una posición que la ubica en el límite inferior de un canal ascendente. Veremos si lo quiebra y se va hacia abajo o no. Si se mantiene de acá hacia arriba, como sería la lógica, entonces puede ser que esté un canal en este límite inferior y no se pueda posicionar. Por supuesto, si tengo para invertir 1000, invertiría 100. Y de ahí en más estaría diciendo, uy, compré poco y siguió subiendo y sería una preocupación de haber comprado poco, sigue subiendo, pero si quiebra el canal hacia abajo, ojo que generalmente cuando se quiebra un canal y se forma un nuevo canal, aunque sea ascendente, la amplitud del canal va a ser igual al que fue abandonado. Ahora, por indicadores, sea por el MAT, así como el RSI, pareciera que tiene que volver a una situación de suba. Veremos qué es lo que sucede. Recuerden que el análisis técnico es leer las borras de café sobre datos entonces del pasado y el futuro depende de lo que suceda dentro de 4 minutos. Bien. Activos también que son oportunidad, aunque sea una oportunidad vieja porque ya vienen subiendo. La acción de Tesla. La acción de Tesla con Elon Musk y todas las noticias que hay. Es más, hay un temita ahí que son conflictos de poderes. Porque está haciendo el desregulador del gobierno de Trump, que todavía no ha asumido, pero es ahora, después de mitad de enero, que está subiendo Donald Trump. Entonces, cuando asuma Trump y gane ese poder, está en el gobierno, Elon Musk, sería como el Sturzenegger de Trump. Bueno, veremos el impacto sobre Tesla. Si al mismo tiempo todas las regulaciones también abarca al mercado de criptomonedas y Tesla se vincula y correlaciona con el Bitcoin, así como otras criptomonedas, esto va a potenciar más la acción de Tesla. Y bueno, justamente. Lo que podemos observar es el comportamiento de esta acción durante, sobre todo si lo vemos el último mes, que para una acción norteamericana ha sido más que importante la suba que ha tenido, lo mismo que ha sido la suba durante el año, que la vemos en 127%. ¿Mm? En términos de canales, podríamos decir, no hizo una línea más hacia arriba, pero uno puede decir que se ha posicionado en el límite superior de un canal ascendente, pero viniendo desde arriba, o sea, como que puede estar formando un nuevo canal hacia arriba. A diferencia de otras acciones que estuve presentando, sí, el MAT estuvo reduciéndose, pero ahora volvió a ampliarse en la última rueda. Es todo muy efímero, depende de lo que sucede de rueda a rueda y esto depende sobre todo de lo que pasa en criptomonedas. El Bitcoin, vamos a ver que estaba en 98, no sé si cuando termine de grabar este video está en 100 o en 96. Es muy volátil y eso afecta tanto a Tesla como MicroStrategy, que es una empresa que también hemos presentado, así como muchas otras. Pero Tesla tuvo una suba importante, esto es una noticia vieja. Esto era algo positivo, tenía que ver con el posicionamiento de Musk con Donald Trump. Tuvo en la última semana un tema importantísimo que es que tiene que retirar 700.000 vehículos por un problema que tenían en sus sistemas. Ahora, y esta noticia es reciente, la que tiene acá la imagen de Elon Musk, tuvo una mejora en su calificación. ¿Mm? Estamos diciendo que Tesla ha tenido un comportamiento positivo en las últimas semanas, por supuesto que sí, si lo vemos como CDR, y es un CDR que se ha ido de 32.000 a 36.000 en muy pocos días. Por supuesto que llegó a este valor, volvió a ajustar y otra vez subió. Si lo vemos en un poquito más de plazo, era un CDR que estaba muy por debajo de los 30.000.
Así que es una empresa donde uno puede estar pensando con vistas al futuro, no por la suba del dólar, es una protección frente a la suba del dólar, pero por lo estructural y sobre todo el posicionamiento de Elon Musk que puede estar teniendo mucho más de recorrido hacia adelante, incluso comparando con su cotización histórica. Este grafiquito es corto, de un plazo relativamente pequeño de 3 meses. Si lo ampliamos, vemos que tiene mucho para recorrer hacia arriba, dado también el pasado de esta misma acción. Seguimos avanzando en oportunidades. Bueno, acá tenemos una oportunidad, pero por lo barato que se ha hecho. El tema es si es el momento de esperar, para esperar que posicionarse en empresas brasileñas. Tomé el Banco de Brasil como una referencia nada más. Dije, voy a presentar activos que son todas oportunidades y al mismo tiempo acá digo, esto es una oportunidad, pero para dejarlo, para esperarlo, ¿no? Está claramente el Banco de Brasil en un canal descendente. Se ha abaratado tanto que es muy tentador y lo mismo sucede con varias empresas. Cuando las empresas brasileñas están tan baratas, uno dice es un desperdicio no comprarlas. Es como con las empresas chinas. El problema es que se siguen abaratando. Uno dice, no puede bajar más. Y terminan bajando más. Vamos a ver si ahora quiebran este límite de un canal descendente. Cuando lo quiebren, como sí pasó con JD, el caso de las empresas chinas, después puede darse una recuperación. Pero estructuralmente, por los fundamentos, no hay nada que haga que el Banco de Brasil, que haga esperar que el Banco de Brasil se valorice hacia el futuro. ¿Mm? Entonces, es una empresa que sabemos que es buenísima como banco en sí, la empresa. El problema está en que lo está afectando no lo sectorial, sino la economía en la cual se desenvuelve. Hay un factor político que la está afectando mucho. Ahora, se ha abaratado tanto que apenas tengamos buena información respecto a Brasil, un buen plan de estabilización, algo que genere mucho la confianza. Hay que ver si Lula hace eso, ¿no? De hacer un ajuste. Quizás Lula no quiere pecar de lo que hizo en sus mandatos anteriores, que es hacer que una economía funcione como corresponde, pero renunciando a lo que esperaban muchos los seguidores de Lula, y eso termina haciendo que ganen otras personas, ¿no? Incluso por el caso de corrupción que lo afectó. Pero más allá de eso, si Lula sigue con populismo, las empresas brasileñas se van a seguir abaratando mucho más. Van a ser una ganga de baratas, pero pueden ser más baratas todavía después. Bien, es para tener en cuenta a esta empresa y otras empresas brasileñas por lo barata que se han colocado. Otra que uno dice es buenísima, lo he dicho en otros videos, pero se sigue abaratando. Es más, en su recuperación, hice esta línea roja para que se note acá, ha tocado un valor que ha significado un techo. Cada vez que se ha recuperado ha llegado a un valor y de ahí ha vuelto otra vez a bajar. Lo que podemos observar de Bioceres es que en este comportamiento negativo que ha tenido ha estado perdiendo continuamente volumen, que el MAT parece estar mejorando, así como también una vuelta en el RSI, lo cual puede ser interesante para un posicionamiento en ella. Igual es una acción que uno puede decir que la puede afectar positivamente y el hecho de que haya una buena noticia para el agro como una disminución de retenciones. Creo que a esta empresa, como a otras, la afecta, por ejemplo, la quiebra de Surcos, que ha sido un default de obligaciones auxiliares recién colocadas, así como también de distintos instrumentos de deuda de cortísimo plazo colocados en el mercado argentino de valores. Eso, el mercado argentino de valores en general, quiero decir, ¿no? Este, eso afecta al agro en conjunto y aumenta el riesgo del agro en conjunto, afectando incluso a Bioceres, más allá de que es una empresa sobre la cual podemos operar sobre el CDR. Bien. Acá está mucho más claro el gráfico, está ampliado y vemos acá este valor cercano a los 9.170, en donde ha rebotado varias veces. El volumen disminuyendo y la posibilidad de que vuelva por el RSI a tener un comportamiento alcista es potencial. El tema es qué recorrido tiene desde el valor actual de 7.400 hasta 8.100. Si vemos que esto ha funcionado como techo ya 4 veces, ojo que puede ser también un quinto.
¿Mm? Y a ver, alguna noticia estructural muy importante para que cambie la visión respecto a las empresas agrícolas. Vuelvo a repetir, el default de una empresa agrícola aumenta el riesgo de todo el sector. Hablaba antes de Bitcoin, hablaba de Tesla, hablo de MicroStrategy, que es una empresa que ha tenido un comportamiento muy particular, entró en el Nasdaq, uno dice, por eso es que tendría que subir, el 23 ingresó, se compró muchísimo de Bitcoin, es más, notificó a la bolsa, en el caso de en Estados Unidos, el Nasdaq, que hizo una compra de Bitcoin, pero lamentablemente con un valor promedio superior al que está marcando hoy. O sea que podríamos decir, pago caro en un 6-7% del Bitcoin respecto a lo que vale ahora, pero nadie dice que no vaya a seguir subiendo el Bitcoin. Acá tenemos el gráfico del Bitcoin dentro del año 2024 con una suba del 132%. Este ha sido el comportamiento en el último tiempo. Vemos que llegó a 108 y después tuvo una baja a 96, 94 y después o ahora está en 98. Si esta empresa está llena de bitcoins, lo que voy a encontrar es que una suba de la misma, por supuesto que va a estar implicando una posibilidad de, una suba del bitcoin, quiero decir, una posibilidad de suba a través de la misma empresa. ¿Sí? Acá tengo un gráfico medido en dólares, se ve que hay un canal ascendente, el tema es el ajuste que se ha dado en el último tiempo. Si tomamos, por ejemplo, el mercado norteamericano, cualquiera de estas empresas estamos haciendo referencia, incluso el Bitcoin, vemos que triplican por lo menos el comportamiento del Standard Poor's 500, lo cual significa que han sido las empresas de tecnología y no las industriales tradicionales las que han tenido ese comportamiento tan, llamémoslo, extraordinario en dólares en el mercado norteamericano. Lo mismo que han sido los bancos y no necesariamente las empresas agrícolas las que han tenido ese comportamiento tan extraordinario en el mercado local de capitales, ¿sí? Si veo entonces a MicroStrategy, acá tengo ya su valor en dólares, no lo estoy mirando en lo que es el valor en pesos argentinos, y vemos que dentro del canal ascendente, bueno, correlaciona muy cercanamente a lo que es el Bitcoin. Si pensamos que el Bitcoin puede estar aumentando, inteligencia artificial, a futuro va a tener por los fundamentos un buen desempeño, entonces me estoy encontrando que es una buena acción para posicionarse, ya sea en dólares, así como también en pesos. El tema es que tiene una dispersión de precios tan alta en el día que vemos días donde está en 19.000 pesos y de golpe termina en 20.500. O durante el día está en 19.800 y terminó en 21.000, que es lo que pasó la última rueda. ¿Sí? Lo importante es que los últimos días estuvo terminando más cerca siempre del máximo que del mínimo. Bien. Pasemos a, bueno, acá hay más noticias de MicroStrategy, donde justamente es la noticia de la compra de Bitcoins que informa al mercado que entre el 16 y 22 de diciembre hizo esa compra de aproximadamente 561 millones de dólares, ¿sí? Con un precio promedio de 106.000, cuando el valor que vemos hoy en el mercado es de 98.000. Bien, pero al hecho de que haya entrado en lo que es el Nasdaq hace que muchos quieran incorporar esta empresa solamente por reproducir como benchmark al Nasdaq. Bien, seguimos avanzando y vamos a pasar a bonos de Argentina. Bonos de Argentina para ir redondeando lo que es este video y además ir a ese último análisis que planteaba de acuerdo a lo que se presentó en las jornadas monetarias del Banco Central hace unos meses atrás, pero es interesante para ver hasta incluso la política que puede aplicar el gobierno hacia el futuro. Está muy interesante sacar las presentaciones de la propia página web del Banco Central. Está bueno haber estado, pueden ver por YouTube los videos de esas presentaciones, pero ahora están las presentaciones en sí, los PowerPoint colgados en la web del Banco Central. Hablo de las transparencias que utilizaron cada uno de los expositores en las jornadas del Banco Central. Ahora vamos a bonos de Argentina, así vamos redondeando y damos un poco de sentido a este video en términos de inversiones. Hay un detalle interesante, por eso quería presentar en este orden a los distintos bonos. Tengo el bono Argentina 2029, la L29, tasa implícita
11,71. El gráfico es el mismo para todos casi, ¿sí? Posición de sobrecompra en el RSI, un MAT que está en su máximo. Supongo que ahora va a comenzar a disminuir la diferencia entre la señal y el promedio. Y el límite superior en un canal ascendente. Ahora vamos a ver todos los gráficos, son muy, pero muy parecidos. El tema es al 29, 11,75. Me voy al 35, fíjense que el gráfico es muy parecido, también quizás está un poco más recorrido que puede tener hacia arriba, pero al bono República Argentina 2035 me voy a estar encontrando con una tasa del 11,24. El AL35, lo cual significa que es un bono con ley argentina. Entonces el 29, 11,75, el 35, 11,24. Y después me voy el AE38 con mucho más años entonces de duration, con un 11,69. Lo cual le estoy encontrando que la tasa, incluso el 29 está más caro. Siempre fue un poco más caro. Un poco más de tasa daba el 29 que los otros. Pero acá estamos hablando de que todos están entre el 11,5, 11,25, 11,75. Se ha llegado a una paridad de tasas en en la curva de bonos en dólares de Argentina, sea un plazo al 29, al 35 o al 38. Todos están en una posición de sobrecompra, todos están acá ya el 38, tuvo el último día una especie de ajuste con muy poco volumen, comportamiento positivo todo, 0,58 en la última rueda, 0,31 para la L29 y 0,58 de la 35, disculpen, y 0,58 también para la E38. Todos los bonos, cualquiera sea el plazo, tuvieron un comportamiento muy parecido. Y la tasa que están pagando también es muy parecida. Ha quedado plana la curva de bonos, es un detalle no menor. Y si me voy al BA37, ha tenido una suba tan importante, con mucho más recorrido para poder realizar, tuvo un ajuste, pero ha quedado en la parte de un nuevo canal ascendente. ¿Qué es lo que pasa? Que se vende muchísimo, tiene un volumen más importante que otros bonos. Sin embargo, hay muchos compradores que entran en este título. ¿Por qué? Pues está teniendo una tasa del 5,42%. En un momento del día 24, que una rueda reducida hasta las 3 de la tarde, la tasa llegó a estar en, 15,80, llegó a estar en 7,76, 7,75 en un momento. Se operó, y este es un detalle no menor, al comienzo del día en un valor cercano a los 800. Hagamos de cuenta, usemos un término vulgar, esto es engaña pichanga. Hay gente que quiere que marque al comienzo del día un valor muy alto para poder vender posiciones que tiene. Enseguida empiezan las órdenes de venta. Si se operó a 7,79, a 7,75, a 7,90, a 7,85 y se empieza a operar cuando está en 7,82, 7,83, y ahí se empieza a comportar ya con más volumen. Este título igual, Ley Nueva York, y por eso mostraba Ley Argentina, Ley Nueva York, con una tasa del 15,40 es una muy buena oportunidad, dadas las tasas que estén dando en todo el mercado argentino. Con una subasta incluso un poco menor que lo que sucedió con los otros títulos. Lo que sí es que este título gran parte del día se movió en 7,82, 7,85, hasta 7,90 y al último momento, y esto también es interesante porque hay jugadores que quieren marcar precio, al comienzo te lo llevan a 7,99 y al final del día estuvieron interesados en vender tal que marque un precio mucho menor. Eso es estrategia de mercado. Lo interesante es ver qué es lo que está sucediendo, qué hacen otros jugadores para no dejarse influenciar por esos últimos precios que son, o iniciales, que son marcados a propósito por algunos jugadores que quieren. O que algunos salgan a vender al comienzo del día para comprarlo barato, o otros marcar precios altos para que algunos salgan a pagar cualquier precio. Obviamente que el que quiere comprar barato es el que quiere vender al otro día caro. ¿Mm? Es estrategia, hay que analizar los mercados antes de ingresar, porque si no, voy a terminar perdiendo frente a ese tipo de jugadores que son profesionales y que están todo el día operando sobre una plaza en particular. Imagínense una mesa de dinero donde puedo poner a distintas personas para operar o en bonos de un cierto tipo o en plazas particulares donde hay una persona que está operando todo el día con por detrás una cantidad de fondos muy importante. Lo puede hacer un banco, lo puede hacer una LIC o lo puede hacer una family house que tenga una suma de dinero importante para poder operar. ¿Sí?
Este es el mismo gráfico que mostraba antes, pero agrandado, el BA37 marca, marca la posibilidad, como los otros bonos, de una suba, por lo menos hasta final de año, donde seguramente en 2025 barajaremos, hacemos de nuevo. No quedan muchas ruedas bursátiles enteras, pero bueno, quedan la de jueves y viernes y queda la del día lunes que viene. O sea que quedan tres ruedas bursátiles para cerrar el año. Avanzando también y para ir redondeando con los bonos, me voy a estar encontrando con uno que siempre uno ha recomendado, que es el PBA 25, tasa Badlar, y si vemos acá, hablamos mucho del 38%, acá tengo el 38,9%. Y con un valor de 108,65, este título durante el día se operó a 10925, 109. Y después incluso alguno habrá vendido, lo llevó a 1,083, 0,825, pero no se movió de ese rango. Gran parte, acá está el mínimo, 1,0825, pero llegó a operarse en un máximo de 1,096, donde la tasa implícita estaba más cercana al 32, 33% que al 38% que terminó marcando. Este título paga ahora el día 12 de enero, no quedan tantas ruedas bursátiles, cuando queremos acordar estamos con el 12 de enero y ahí va a estar pagando. Habría que ver bien la comunicación por no dar un valor errado, pero supongamos 10 por cada 100 que se invirtieron y paga en abril, supongamos otros 10 y el 100 de capital, dado que este título amortiza el total al final. Bien, la TIR de este bono está compensando o está en tándem con la TIR de los bonos que pagan inflación más un 8%, suponiendo que la inflación sea un 30%. Bien. Seguimos avanzando y acá estaba para el final la última información, sacada de la presentación de Arriazu de las jornadas del Banco Central y vinculado con lo que es la inflación en la economía bimonetaria, tratando de uno anticipar y tratar de descifrar qué es lo que va a hacer el gobierno. Igual esto fue presentado sobre el comienzo de octubre y realmente se comportó de esta manera el gobierno, no puede esperar que se siga comportando con la incertidumbre de cómo manejará un año electoral. Pero para emitir, discúlpeme, estabilizar, sabemos que no hay que emitir. Y esto es justamente lo que se estaba verificando. No la emisión cero, sino emitir siguiendo el crecimiento de la demanda, tratando de generar una adecuación directa entre la base monetaria, creación de dinero por creación primaria, en todo caso creación secundaria por la demanda de crédito que dé el sector privado de la economía. ¿Mm? Tener una meta de incremento de reservas, cosa que se está realizando, y se debe intervenir en el mercado cambiario, muy interesante esto, se debe intervenir mientras que el dólar siga siendo una unidad de cuenta dentro de la economía. Para que esto sea consistente, que este proceso de estabilización sea consistente, se tiene que eliminar el desequilibrio fiscal, cosa que está manteniendo por lo menos hasta ahora a rajatabla para evitar la emisión para financiar el déficit. Lo que acá empezamos a encontrar, y quizás sea de lo poco que uno encuentra, es evitar el desequilibrio externo. Por eso hicimos referencia al real brasileño, el abaratamiento de la economía argentina, la reducción de la tasa de incremento del tipo de cambio en el crawling peg y el atazo cambiario que nos puede llevar a un desequilibrio externo, cosa que ya en el punto 2 tenemos un problema. ¿Mm? Acá hay otro tema, se debe eliminar la indexación previa a la corrección de algunos precios relativos para detener la calecita de precios relativos. En Argentina todavía no se tomó la medida de eliminar la indexación. Si algo tenía la convertibilidad era que se eliminaba la indexación. Hoy estamos ajustando automáticamente un montón de precios directamente por indexación. Si se quiere bajar el Crawling Peg es para bajar la indexación de los precios en base a la evolución del dólar. Habría que eliminar directamente la indexación. Cuando se elimina la convertibilidad, una de las cosas que todavía se mantienen es la imposibilidad de indexar precios en la economía argentina. Eso va a venir después. Se debería formar un fondo anticíclico para contrarrestar fluctuaciones de precios relativos internacionales. Y eso todavía no tenemos ni reservas, ahí también nos faltan. Y se deben implementar reformas estructurales necesarias para mejorar la competitividad externa y facilitar la inserción internacional argentina. Si nos fijamos qué se está haciendo, la, llamémoslo, recomendación de Arriazu en las jornadas del Banco Central para lograr la estabilización de la economía argentina, estamos en el punto 1.
y parte del punto 2. Si hay 5 puntos, cumplimos con el uno y parte del 2 que tiene que ver con el equilibrio fiscal, eliminar el desequilibrio fiscal. Desequilibrio externo, en muy poco tiempo lo vamos a estar viendo. La cuenta corriente ahora publicada va a estar mostrando la situación externa. Mantenemos indexación, no hay fondo anticíclico y todavía no se han encarado reformas estructurales, más allá de ese día que con nuestro funcionarios se han hecho un montón de cosas. Una cosa es lo que se anuncia, otra cosa es lo que sucede. Se anunció que se eliminaran los registros automotores. Es la misma cantidad de registros automotores con los cuales empezó la gestión Milei, menos tres. Si había 1575, no recuerdo el número exacto, ahora hay 1572. Esas entonces no son reformas estructurales, son anuncios de reformas estructurales. Necesito reformas estructurales en serio, modificación del mercado laboral, facilitación, facilitar trámites para iniciar una actividad. Hay un montón de cosas. La modificación del sistema tributario, que efectivamente se realice, no, va a haber 6 impuestos, que haya 6 impuestos. Y ahí sí vamos a poder ser competitivos y lograr una economía en crecimiento con la posibilidad de una estabilización macroeconómica que sea perdurable y no solamente intervenir controlando precios, aunque sea del tipo de cambio, para de ahí tratar de influenciar y lograr que otros precios no sigan aumentando, porque los precios no es lo único. ¿Mm? Bueno, estas son posiciones particulares y opiniones particulares orientadas hacia la inversión, pero también a ilustrar una situación de economía argentina y llevarnos a un análisis de la misma. Cada uno tomará sus conclusiones y sus decisiones para invertir. Mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier tipo de comentario, bienvenido sea, ya sea debajo del video o en la red social que lo estés viendo, sea en YouTube por otro lado, o en la página web de Santiago, de consultorfinanciero.com.ar en contacto, y si no, por email al email de santiagotamous@gmail.com. Hasta luego.